Hay una imagen que Gary McDaniel no puede quitarse de la cabeza. La describe así. Son las 2 de la tarde de un martes. Él está sentado en el piso de un apartamento de 40 metros cuadrados en el barrio Manrique, en Medellín. No en el Poblado, donde vivía antes. No en Laureles, donde llevó a Valentina a cenar la primera vez. En Manrique. Tiene puesto el mismo pantalón de 2 días. Está comiendo arroz blanco con sal directamente de la olla porque no tiene platos. Los vendió. Y está mirando su teléfono. El único objeto de valor que le quedaba. Calculando si los $27 que tiene en la cuenta de PayPal le alcanzan para pagar el bus hasta el aeropuerto José María Córdoba, o si va a tener que pedirle el dinero a su hijo mayor. Un hijo con el que no ha hablado en 14 meses. Tiene 59 años en ese momento. 18 meses antes, tenía una casa propia en Scottsdale, Arizona. Un portafolio de inversiones de $412,000. Una jubilación anticipada que él mismo había planeado con cuidado. Y tenía a Valentina. Esta no es una historia de un hombre que no sabía nada del mundo. Gary no era ingenuo. Era ingeniero de sistemas, 31 años en la industria. Había trabajado en 4 países. Hablaba algo de español. Había leído sobre las estafas. Creía conocerlas. $183,000. Eso es lo que perdió. No de golpe, nunca es de golpe. 200 aquí, 800 allá, luego cantidades que lo dejaban sin aire. El número final lo supo meses después, cuando tuvo el valor de sumarlo todo en una hoja de cálculo. Porque Gary McDaniel es ingeniero y los ingenieros hacen hojas de cálculo aunque lo que estén contando sea su propia ruina. Si esto le pudo pasar a él, le puede pasar a casi cualquiera que llegue a esta ciudad creyendo que la entiende. Mientras escuchas esto, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Y si esta historia te dice algo, considera suscribirte al canal. Ayuda a que pueda seguir contando estas historias. Mi nombre es Gary Allen McDaniel. Tenía 58 años cuando aterricé en Medellín por primera vez, y necesito contarles lo que pasó. Crecí en Mesa, Arizona. Mi padre vendía seguros de vida y mi madre enseñaba 3er grado de primaria. No éramos ricos, pero éramos estables, que en Mesa en los años 70 era suficiente. Aprendí muy temprano que la estabilidad es una forma de riqueza que la gente subestima hasta que la pierde. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Estatal de Arizona. Me gradué en 1989, justo cuando la industria tecnológica en el suroeste empezaba a explotar. Conseguí trabajo en una firma de consultoría en Phoenix que hacía contratos con el gobierno federal. Sistemas de infraestructura, redes de comunicación, esas cosas. Y me quedé ahí 19 años. No porque fuera apasionante, porque pagaba bien y porque yo era bueno en eso. Y confundí ser bueno en algo con querer hacerlo. Me casé con Deborah en 1994. Deborah Haynes, de Tucson. Era contadora, inteligente, organizada, directa. Nos conocimos en una boda de amigos en común y nos gustamos porque los dos éramos el tipo de persona que lleva una agenda física, aunque ya existían los calendarios digitales. Tuvimos 2 hijos, Tyler que nació en 1997 y Connor en 2000. El matrimonio funcionó durante bastante tiempo, o eso me decía yo. La verdad más precisa es que el matrimonio sobrevivió bastante tiempo, que no es exactamente lo mismo. Débora me dijo algo en nuestra última terapia de pareja. Estábamos en el consultorio de una psicóloga en Tempe, era 2016. Que no entendí del todo en ese momento, pero que después, sentado en ese piso en Manrique comiendo arroz, se volvió completamente transparente. Me dijo: Gary, el problema no es que no me quieras. El problema es que no estás aquí. Físicamente estás aquí, pero tú no estás. Tenía razón, yo estaba en el trabajo cuando estaba en casa. Estaba pensando en el próximo contrato, en la próxima propuesta, en el cliente difícil de la semana siguiente. Débora me decía que su madre estaba enferma y yo asentía mientras respondía un correo. Tyler perdió su primer partido de fútbol importante y yo estaba en Dallas en una reunión que pude haber reprogramado. No porque fuera un mal hombre, porque había construido una identidad completa alrededor de ser indispensable en el trabajo, y eso no dejaba espacio para ser indispensable en casa. Nos divorciamos en 2017. Los términos fueron amigables en papel y dolorosos en la práctica. La casa de Scottsdale se vendió en $380,000. Me quedé con la mitad. El portafolio de inversiones se dividió.
Después de todo, salí con $243,000 en efectivo, activos líquidos, más la pensión que seguía acumulando en la firma. No estaba arruinado. Estaba solo. Connor tenía 17 años cuando nos separamos. Tyler 20, ya en la universidad. Los dos manejaron el divorcio con la frialdad pragmática de la generación de ellos, que tiene menos paciencia con la disfunción adulta que las generaciones anteriores. Tyler me llamaba una vez a la semana los primeros meses, luego cada 2 semanas, luego cuando se acordaba. Connor fue más frío desde el principio. Sentía que yo había fallado a su madre y no le faltaba razón. Me quedé en un apartamento de renta en Tempe. Era un apartamento decente. 2 habitaciones, gimnasio en el edificio, piscina que nunca usé, pero por primera vez en 23 años no había nadie más en el espacio. Ningún ruido de fondo, ninguna voz hablando en otra habitación. Nada. Descubrí que soy muy mal compañía para mí mismo. Los 2 años siguientes los pasé trabajando más, que es la solución que un ingeniero de 50 y tantos años conoce para casi todo. En 2019 conseguí un contrato nuevo con una firma. Mejor, paga, más interesante técnicamente. Y para finales de ese año había reconstruido el portafolio a $389,000. No mal para 2 años de trabajo enfocado. También empecé a ver YouTube de forma más sistemática. Al principio eran videos de tecnología, luego finanzas personales. Y después, no recuerdo exactamente cuándo empezó el deslizamiento. Empecé a caer en el universo del arbitraje geográfico. Hombres de mi edad o un poco mayores que mostraban departamentos espectaculares en ciudades latinoamericanas por $600, que hablaban de vivir bien con 2,000 al mes, con pensión de retiro americano, que describían climas perfectos, comida extraordinaria, gente amigable. Medellín aparecía constantemente. La llamaban la ciudad de la eterna primavera. Mostraban el poblado con esa luz dorada que tiene al atardecer, los restaurantes en la Avenida El Tesoro, los parques en Laureles. Yo tenía 57 años, un apartamento silencioso en Tempe, y 200 millones de razones para preguntarme si había una versión diferente de lo que quedaba de mi vida. En marzo de 2020 llegó la pandemia y con ella el trabajo completamente remoto. Ya no había razón para estar en Arizona específicamente. Podía trabajar desde cualquier lugar. Era la racionalización perfecta para una decisión que ya había tomado emocionalmente mucho antes. Me tomó 8 meses organizarlo todo. Revisé mis contratos. Hablé con un contador sobre las implicaciones fiscales. Investigué los requisitos de visa para Colombia. Hay un proceso colombiano llamado visa de rentista. Básicamente pruebas que tienes ingresos pasivos suficientes, que parecía hecho para alguien en mi situación. En noviembre de 2020, con el portafolio en $412,000 y la pensión produciéndome unos $4,300 mensuales, compré un tiquete de ida a Medellín. Le conté a Tyler. Dijo, suena interesante papá, con ese tono de los hijos adultos que han aprendido a no discutir las decisiones de sus padres. Connor no respondió el mensaje. Débora, que para entonces se había vuelto a casar con un dentista de Scottsdale, me mandó un correo breve que decía: espero que encuentres lo que estás buscando. No sé si lo decía con genuina buena voluntad o con algo más complicado. Probablemente las dos cosas. El 20 de noviembre de 2020 aterricé en el aeropuerto José María Córdoba. Era mi primera vez en Colombia. El aire tenía un olor que no conocía, algo húmedo y floral y un poco a gasolina. Y el paisaje bajando hacia la ciudad desde las montañas era tan verde y tan dramático que pensé, de verdad pensé en ese momento, esto es un comienzo. Esto es algo nuevo. No me equivocaba en eso. Sí era algo nuevo. Simplemente no era el tipo de comienzo que imaginaba. Tenía apartamento buscado de antemano, un piso alto en un edificio en El Poblado, en el sector de Manila, cerca de Parque Lleras. Lo había contratado por Airbnb inicialmente. $1,200 al mes, amoblado, con portería las 24 horas, una terraza con vista parcial a las montañas. Los estándares de Scottsdale era económico. Para Medellín era, aunque no lo sabía todavía, caro. Pero eso no me importaba en ese momento. Quería la versión de Medellín que había visto en YouTube. Los primeros 3 meses fueron exactamente como los había imaginado, que en retrospectiva es su señal de alarma en sí misma. Las cosas raramente son exactamente como uno las imagina. Establecí una rutina. Mañanas trabajando desde el apartamento,
Mi horario se acomodaba bien a las diferencias de zona horaria con mis clientes en Estados Unidos. Tardes explorando la ciudad. Descubrí que Medellín tiene una calidad de luz en las tardes que es difícil de describir. Algo amarillo y tibio que hace que todo se vea más real que real, si eso tiene sentido. Caminaba por Laureles, por el sector de Estadio. Me montaba en el metro que es más limpio que el de cualquier ciudad americana que conozca. Aprendí a usar el lenguaje colombiano en transacciones básicas. Aprendí que el man es un hombre, que el parche es un grupo de amigos, que Chever funciona para casi todo. Mi español mejoró rápido porque me obligué a usarlo incluso cuando cometía errores, que era constantemente. La comunidad de expatriados en el poblado es más grande de lo que esperaba. Hay grupos de Facebook, meetups informales, bares en parquelleras donde es imposible no terminar hablando con algún americano o europeo. Conocí a Dave Kaufman en una de esas reuniones. Dave era de Portland, 52 años. Había vendido una empresa de software pequeña y llevaba 18 meses en Medellín. Se convirtió en algo parecido a un amigo, aunque después entendí que amigo, en el ecosistema de expatriados del poblado, es una categoría mucho más superficial de lo que parece. Dave fue quien me presentó a Rodrigo Salcedo. Rodrigo tenía unos 40 años, medellinense de toda la vida. Hablaba un inglés muy bueno adquirido trabajando en una firma de consultoría que hacía negocios con empresas americanas. Era el tipo de colombiano que los expatriados buscan. Conoce la ciudad, conoce gente, puede moverse entre los dos mundos con facilidad. Dave lo describió como mi man en Medellín, el tipo que sabe cómo funciona todo aquí. Eso debió haberme dicho algo. Debería haber preguntado, ¿cómo funciona exactamente la relación entre Dave y Rodrigo? ¿Qué recibe Rodrigo a cambio de ser el man en Medellín de Dave? No lo pregunté. Rodrigo nos llevó a sitios que no habríamos encontrado solos. Un restaurante de cocina de fusión en Envigado, Tierra y Fuego, sobre la calle 30 Sur, donde la comida era extraordinaria y donde Rodrigo conocía al dueño y a la mitad de los meseros. Un bar en Laureles con música en vivo los jueves. Un lugar llamado La Cueva del Son que no tenía ninguna presencia en internet, pero que estaba lleno de gente real, no de turistas. Rodrigo tenía don de hacer sentir al extranjero que estaba viendo el Medellín verdadero, no el de postal. En esos primeros meses, Rodrigo nunca pidió nada, nunca propuso ningún negocio. Era simplemente un hombre agradable, generoso con su tiempo, que parecía genuinamente disfrutar mostrarle la ciudad a los recién llegados. Eso, entendí después, era exactamente el punto. Fue Rodrigo quien me invitó al evento donde conocí a Valentina Restrepo Castaño. Era un evento de networking. El término suena extraño aplicado a Medellín, pero la ciudad tiene una clase empresarial activa y eventos de este tipo. Una firma de bienes raíces estaba presentando un nuevo desarrollo en Sabaneta, y Rodrigo había conseguido invitaciones para Dave, para mí y para otros 2 expatriados del grupo. El evento era en un salón del Hotel Estelar El Poblado, champán en la entrada, presentaciones formales, el tipo de ambiente donde uno espera encontrarse con inversionistas y agentes de propiedad raíz, que era exactamente lo que había. No era un bar de turistas. No era una aplicación de citas. No era ninguno de los lugares sobre los que había leído advertencias en foros de expatriados. Valentina estaba conversando con 2 mujeres cerca de una ventana cuando la vi por primera vez. Llevaba un vestido azul oscuro que no era llamativo, pero sí elegante, y estaba hablando con la postura de alguien que está acostumbrado a estar en ese tipo de evento. Rodrigo la conocía, como conocía a casi todo el mundo, y nos presentó. Trabajaba en una firma de recursos humanos que hacía consultoría para empresas que traían ejecutivos extranjeros a Colombia. Su trabajo, en el sentido más literal, era entender cómo funcionan los extranjeros en Colombia. Tenía 22 años en ese momento, yo tenía 58. Eso es lo primero que piensa el que está escuchando esto. Lo sé. Lo pensé yo también cuando la conocí. Un pensamiento fugaz honesto. Esta diferencia de edad es conspicua. Pero Valentina no actuaba como alguien de 22 años. Hablaba de su trabajo con la seguridad de una profesional 10 años mayor. Hacía preguntas precisas. Cuando mencioné que era ingeniero de sistemas, no fingió interés vago. Me preguntó sobre qué tipo de sistemas, qué escala, qué sector. Preguntas que solo hace alguien que está realmente escuchando o alguien que ha aprendido muy bien a parecer que escucha.
Intercambiamos números esa noche al final del evento. Fue ella quien los pidió, con una naturalidad que hizo que pareciera simplemente una extensión de la conversación de negocios que habíamos tenido. No me llamó esa noche, no mandó mensaje a las 11 de la noche. 3 días después me escribió por WhatsApp. Hola Gary, hay un restaurante en Belén que inauguró hace poco. Dicen que la cocina es muy buena. Si quieres podemos ir un día de esta semana. El mensaje era perfecto porque no tenía ninguna urgencia. No tenía coquetería exagerada. Era la propuesta de dos adultos que habían tenido una buena conversación y querían continuarla. Fui. El restaurante era un lugar pequeño sobre la avenida del ferrocarril, cerca del estadio. El Paladar de Belén lo llamaban. Especializado en cocina tradicional antioqueña. No era glamoroso. Era el tipo de lugar donde va la gente de Medellín a comer, no los turistas. Eso también era calculado, aunque yo no lo vi así en ese momento. Lo vi como una señal de que ella quería mostrarme algo auténtico. Valentina llegó sola en taxi y pagó su mitad de la cuenta cuando llegó la factura antes de que yo pudiera sacar la billetera. Hice el gesto de protestar y ella dijo, con una sonrisa apenas perceptible, Gary, yo también trabajo. Esa frase en ese momento valió más de lo que costó la cena. Durante las semanas siguientes, salimos 4 veces más. Siempre a lugares que ella proponía, siempre cosas que implicaban algún costo. Una presentación de danza folclórica en el Teatro Metropolitano. Un recorrido gastronómico por laureles que ella había investigado. Una tarde en el Parque Explora que terminó en un café largo en Patio Bonito. Valentina pagó en varias de esas ocasiones. No siempre, pero lo suficiente para que yo registrara. Esta mujer no me está usando para que le pague cosas. Me presentó a sus amigas en el segundo mes. Un grupo de 4 mujeres, todas profesionales, todas alrededor de su edad, que nos encontramos en un restaurante en el poblado un sábado al mediodía. Las amigas me trataron con una cordialidad genuina, o lo que parecía genuina. Hacían chistes, me incluían en la conversación. Le tomaban el pelo a Valentina de la manera en que los amigos reales se toman el pelo. Todo parecía orgánico y espontáneo. No me di cuenta hasta mucho después que una de esas amigas, Juliana, la que estudiaba Derecho, hacía preguntas muy específicas sobre mi trabajo, mis contratos, mis planes financieros en Colombia, con la habilidad de alguien que ha aprendido a obtener información sin parecer que la está buscando. En el tercer mes, Valentina me llevó a conocer a su familia. Su madre Luz Marina vivía en un apartamento propio en Itagüí, no grande, pero suyo. Trabajaba como jefa de enfermería en una clínica privada. Su hermano menor, Sebastián, estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad de Medellín. Había un tío presente ese día también, un hombre corpulento y callado que trabajaba en construcción. Era una familia de clase media colombiana, trabajadora, orgullosa, con sus propias preocupaciones económicas, nada ostentoso. Luz Marina era una mujer seria y directa, que no fingió que la diferencia de edad entre su hija y yo no existía. Me miró con una franqueza que respetaba cuando dijo, Valentina me dice que usted es una buena persona. Espero que sea verdad. No era una bienvenida cálida, era una evaluación. En ese momento la interpreté como la cautela razonable de una madre. Ahora me pregunto cuánto de esa conversación era actuación. ¿Y cuánto era Luz Marina genuinamente incómoda con lo que su hija estaba haciendo? Hay momentos que el protagonista de una historia de este tipo recuerda después y se pregunta, ¿en qué estaba pensando? Uno de esos momentos para mí ocurrió en el 4.º mes de conocer a Valentina. Estábamos en mi apartamento en Manila. Ya era común que ella pasara noches allí, y yo encontré en su teléfono, que había quedado desbloqueado en la mesa, una conversación en WhatsApp con alguien guardado simplemente como C. Era una conversación larga. Solo vi 2 frases antes de apartar los ojos, pero esas 2 frases las tengo memorizadas. ¿Cuándo se va a decidir el man? Y la respuesta de Valentina, dale tiempo, no se puede acelerar. Se lo dije. Le mostré que había visto el mensaje sin querer. Valentina no se puso nerviosa. Se sentó, me miró directamente y me explicó con una calma que en ese momento me pareció madura. C es mi prima Camila. Lleva meses preguntándome si tú y yo vamos a ponernos serios. Yo le digo que no se puede apresurar eso. Me río un poco. La creí completamente. Porque quería creerla y porque la alternativa, que era la verdad, era demasiado incómoda para sostenerla. Mirando atrás ahora, esa frase, no se puede acelerar,
Era sobre algo muy diferente a una relación romántica. Para el sexto mes éramos, en todos los sentidos visibles, pareja. Valentina había reducido su vida en el apartamento que compartía con una amiga en Laureles y pasaba 4 o 5 noches a la semana conmigo. Yo había cancelado el apartamento mensual de Airbnb y firmado un contrato de arrendamiento directo de 2 meses. Un poco más económico, un poco más permanente, con la idea tácita de que esto era donde me quedaría. Había una versión de mi vida en ese momento que era genuinamente buena. Medellín me había dado algo que Scottsdale no tenía. Una sensación de presencia. Caminaba por Laureles en las tardes y se estaba ahí, atento, vivo. Valentina me hacía reír de una manera que no recordaba haber reído en años. Era inteligente y exigente intelectualmente y no me dejaba instalarme en versiones cómodas de las conversaciones. Me presionaba, debatía, me hacía sentir que estaba hablando con alguien que me tomaba en serio. No me estaba enamorando de una fantasía, o eso creía. Me estaba enamorando de ella, de quien ella era, de la persona específica que parecía ser. Ese es el dolor que es más difícil de explicar, no el dinero. El hecho de que lo que sentía era real, aunque lo que ella construyó alrededor de eso fuera calculado. Había algo más que noté en esos primeros meses y que archí sin analizarlo. Valentina tenía una habilidad casi sobrenatural para leer el estado emocional de un cuarto. Podía entrar a una reunión de personas y en 10 minutos decirme exactamente quién estaba incómodo y por qué. Era una inteligencia social de un nivel que yo, como ingeniero que había pasado 30 años pensando en sistemas en vez de personas, no tenía. La admiraba por eso. No se me ocurrió que esa habilidad también se aplicaba a mí, que ella sabía con más precisión de la que yo tenía sobre mí mismo exactamente qué necesitaba escuchar, cuándo necesitarlo y cómo entregarlo. Hay una noche, en el 8º mes, que recuerdo como la más hermosa de ese período. Estábamos en la terraza del apartamento en Manila, yo con un vaso de aguardiente que había aprendido a tolerar, ella con una cerveza. Las luces de Medellín se extendían en todas las direcciones, que es espectáculo más democrático de esa ciudad. Desde cualquier punto alto, la ciudad entera es visible. Valentina estaba apoyada contra la baranda y me dijo, mirando las luces y no a mí, ¿tú crees que hay personas que llegan a los lugares en el momento correcto? No le respondí de inmediato. Después dije que no lo sabía, pero que a veces se sentía así. Ella sintió y no dijo más. Ese momento fue real, estoy seguro de eso. O al menos no puedo probar que no lo fuera. Y eso, de alguna forma, lo hace más complicado que todo lo demás. Para el 10º mes llegó la primera petición. No la reconocí como tal en ese momento. Así están diseñadas. Era un miércoles por la noche. Estábamos cenando en el apartamento. Valentina estaba más quieta que de costumbre. Una quietud específica, no la del cansancio, sino la de alguien que está midiendo cuándo decir algo. La dejé llegar a su tiempo. Después de un rato largo me dijo que su hermano Sebastián había reprobado 2 materias del semestre por un problema con la matrícula. Había un error administrativo en la universidad, necesitaba pagar una certificación adicional para poder continuar en el programa sin perder el año. El costo era 4 millones de pesos, unos $1,070 al cambio de ese mes. No te lo estaría pidiendo si tuviera otra forma de resolverlo, dijo. Mi mamá no tiene ese dinero disponible ahora. Yo tengo algo ahorrado pero no es suficiente. En 2 semanas puedo devolverte la mitad. Observé su cara mientras lo decía. No había en ella ninguna señal de lo que yo, con la ceguera de ese momento, habría llamado vergüenza falsa. Parecía genuinamente incómoda pidiendo. Sus ojos no evadían los míos. Su voz era plana, directa, sin dramatismo. Le dije que sí. Le transferí el equivalente a $1,100 esa noche. Valentina me envió fotos del recibo de pago de la universidad 3 días después. Sebastián quedó matriculado. La historia era completamente verificable. No me devolvió la mitad en 2 semanas. A las 3 semanas, cuando no había mencionado el tema, yo tampoco lo mencioné. No quería que pareciera que estaba llevando la cuenta. Para ese entonces ya me sentía suficientemente involucrado con ella, como para $1,000 parecieran un detalle menor de una relación importante. Eso es lo que se llama sentar el precedente. Y yo lo acepté con las 2 manos. Las 2 peticiones siguientes llegaron en los meses 11 y 12. La primera. Su madre necesitaba un procedimiento odontológico que el seguro de la clínica no cubría totalmente. $800.
que Valentina presentó con los detalles del presupuesto de la clínica. La segunda, ella misma necesitaba renovar una certificación profesional, que requería un curso intensivo de 3 días más el examen oficial, un costo de $1,400 que, según explicó, normalmente le reembolsaba la empresa, pero el proceso de reembolso tomaba 3 meses y necesitaba el dinero antes. Ambas veces hubo documentación. Ambas veces había una lógica interna que funcionaba. Ambas veces yo pagué sin sentir que estaba pagando, sentía que estaba ayudando. Que era el tipo de hombre que ayuda cuando puede. Que eso era lo que hacen las personas que se quieren. Total en esos 3 eventos, $3,300. Nada que me generara alarma. Nada que hiciera mella real en mis recursos. Y sin embargo, cuando lo pienso ahora, esos 3 eventos fueron la arquitectura completa de lo que podría. Establecieron que yo respondería cuando hubiera una historia con documentación. Establecieron que no llevaría la cuenta de reembolsos prometidos. Establecieron que confundía ayudar financieramente con amar. Rodrigo reapareció en mi vida en el mes 12 de manera más activa. Habíamos mantenido el contacto, cenas ocasionales, mensajes de WhatsApp, pero a partir del 12º mes empezó a incluirme en conversaciones más específicas, sobre el mercado inmobiliario de Medellín, sobre proyectos de desarrollo en Sabaneta y en Bello, que todavía no estaban en el mercado para el público general, sobre un grupo de inversión que él coordinaba, nada formal, solo personas que se conocen y confían entre sí que ponen recursos juntos en proyectos que tienen buenos retornos. Rodrigo nunca me presionó, ese es el punto. Informaba, compartía datos, mencionaba que otros en el grupo habían tenido buenos rendimientos. Me enviaba por WhatsApp artículos sobre el crecimiento del mercado inmobiliario en el área metropolitana de Medellín, artículos reales, de periódicos reales sobre tendencias reales. El análisis era sólido porque el mercado inmobiliario de Medellín en ese momento sí estaba creciendo, la información verdadera envolviendo la trampa, lo que no sabía, lo que no me tomé el tiempo de verificar de manera independiente, era la relación entre Rodrigo y Valentina. No eran conocidos o presentados por el azar de los eventos de networking. Valentina y Rodrigo tenían una relación que precedía mi llegada a Medellín por varios años. Una relación de trabajo en el sentido más específico. Ella identificaba candidatos. Él los desarrollaba financieramente. Los beneficios se dividían de alguna manera que nunca llegué a entender en detalle. Dave Kaufman, mi supuesto amigo americano de Portland que me había presentado a Rodrigo en primer lugar, tampoco era un expatriado fortuito que resultó conectarme con la red correcta. Dave era parte de la misma estructura. Su función era dar legitimidad americana. Si Dave confía en Rodrigo, un americano puede confiar en Rodrigo. ¿Cuánto tiempo llevaba Dave en ese rol? Si él mismo había sido una víctima que luego fue incorporada a la operación, o si siempre fue un actor consciente, no lo sé con certeza hasta hoy. Lo que sé es que para el mes 13 de mi vida en Medellín, yo estaba completamente rodeado por personas que tenían un interés coordinado en mis recursos financieros. Y yo creía que había construido una vida social auténtica en una ciudad nueva.